somos instrumentos en las manos de Dios, instrumentos en las manos de nuestro Padre Celestial, del Todopoderoso. Amén. Amados hermanos, todos hemos sido llamados con un propósito. Amén. Y Dios nos ha traído a este país. Nosotros pensábamos que íbamos a venir a trabajar por un bienestar mejor para nosotros, para nuestra familia, pero Dios nos encontró aquí. Dios nos llamó con un propósito. Muchos somos de otros países, pero ni siquiera pensábamos en nuestra mente que aquí le íbamos a encontrar a Dios. Porque nosotros, a mí y a mi familia, aquí el Señor nos ha llamado a sus caminos. Y es un privilegio el poder servir, amados hermanos. Amén. Porque Dios, somos en sus manos esos utensilios útiles para su honra. Amén. Yo les quiero compartir, bueno, algunos ya lo saben, pero yo no sabía leer. Hasta segundo grado me quedé de escuela, me quedé huérfana y tuve que ayudar a criar a mi padre y a mis demás hermanos. Y cuando el Señor me trajo a los caminos, el Señor puso en mi corazón ese sentir y a leer, porque yo no sabía coma ni punto ni nada. Y mi esposo, que es un buen profesor que tengo en la casa, él dice, para ahí, puntos, coma. Y Dios, Dios, he dispuesto mi corazón y Dios ha obrado en mí. Amén. Y Dios nos da esa capacidad. Amén. Gloria a Dios. Dios nos da esa capacidad para seguir aprendiendo cada día más de Él. Amén. Y nos sigue capacitando aún más para que aprendamos de Él. Amén. Dios quiere que sigamos sirviendo aquí en esta tierra, porque para eso nos ha llamado. Yo quiero compartirles en Hechos 9. El domingo el pastor me dijo la otra semana, prepárate que la otra semana vas a compartir la palabra. Y yo, mientras la pastora estaba dando la palabra, el Señor me dijo, vas a predicar de Hechos 9. Y yo pues le digo, Señor, quiero una confirmación. Y empecé el lunes y nada más empezar a leer el 9, me derramé en lágrimas. No sabía ni por qué estaba llorando. Digo, gracias Señor, porque tú confirmas la palabra. Amén. Y el martes igual la pastora mandó un devocional, igual relacionado con la prédica que hoy les quiero compartir. Amén. Y yo quiero compartirles hoy 3 puntos de la palabra de Dios en Hechos 9. El primer punto es, somos instrumentos en las manos de Dios. Amén. El segundo, testifica lo que Cristo ha hecho en ti. El tercero, que tu pasado no te detenga. Amén. Vamos a la palabra. Nos dice en Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Hasta aquí paramos. Vemos aquí en este capítulo, en estos versículos, que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. En este capítulo vemos que el Señor confrontó a Saulo con la verdad. Saulo pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos, a simplemente personas, pero no se daba cuenta que estaba persiguiendo a Cristo mismo. Amén. Y hoy en día, cualquiera que persiguiera a los creyentes también es culpable de perseguir a Cristo. Amén. Porque los creyentes somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Todos creemos en Jesucristo, ¿verdad? Y somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra.
Y dice su palabra en Mateo 24:40. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. O sea que tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, que en la iglesia mismo a veces levantamos malas actitudes, malas palabras o malos pensamientos en contra de nuestros hermanos. No es en contra de Él, es en contra de Dios, en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí vemos que Pablo estaba persiguiendo a los, él decía que perseguía a la gente, pero eran los hijos de Dios, a Cristo mismo, amén. En el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos en esta conversación que tuvo el apóstol Pablo, que reconoce y se humilla ante nuestro Señor Jesucristo y se pone a disposición de nuestro Señor, a disposición al servicio de nuestro Señor, porque él reconoce quién fue que lo tumbó del caballo que iba persiguiendo a los hijos de Dios, y vemos ahí que él reconoce y se pone a disposición. Amados hermanos, aquí vemos que desde ese momento que tuvo esa conversación, ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, Él se puso a disposición. Y asimismo nosotros, cuando hemos hecho la oración de fe, hemos dicho, reconocemos, mi Señor Jesús, te reconocemos como mi Señor y mi Salvador. En ese mismo momento nosotros pasamos a ser de hijos de Dios y siervos de Dios. Amén. Entonces debemos nosotros ser obedientes al llamado de Dios, porque todos aquí tenemos un llamado de nuestro Padre Celestial. Amén. Y el versículo 7 nos dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz misma, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Entonces ahí vemos que él no veía nada, quedó ciego del poder de Dios, de ese resplandor de Dios, ese verdadero encuentro que tuvo Saulo. Y así mismo, y yo pienso que el Señor actuó así, porque él hubiera dicho, pues mando a los discípulos y que ellos hablen. Amén. Pero vemos que Dios fue directamente con él. Amén. Y para que él pueda ver el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder y la gloria de nuestro Señor. Por eso él ahí mismo se rinde a sus pies y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Al igual a nosotros, amados hermanos, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha limpiado de esa ceguera espiritual, nos ha quitado de esa venda espiritual, para que nosotros podamos ver la gloria y el poder de Dios, para que nosotros podamos experimentar el poder de Dios como actúa. Para eso hemos sido nosotros limpiados de esa ceguera espiritual. Amén. En el versículo 9 nos dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que cobre la vista. Versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Israel, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Amén. Aquí vemos que Saulo perseguía, era un perseguidor cruel, más cruel
que perseguía a los cristianos, a los que conocían de Jesús, un fanático, un líder religioso que no le importaba nada. Vemos aquí que Saulo vio cómo apedreaban a Esteban, vio cómo la muerte de Esteban. Aquí Saulo asolaba las iglesias, entraba por las casas y arrastraba a hombres y a mujeres y los encarcelaba. Vemos aquí que tenía Saulo un corazón duro, sin sentimientos, que no le importaba nada, arrastraba a la gente, aquí nos dice, amén. La persecución comenzó después de la muerte de Esteban. Muchos huyeron de Jerusalén en refugios a ciudades, a otros países, porque era muy cruel la persecución. Saulo los rastreaba, los perseguía a los cristianos con un propósito, con el propósito ¿de qué? De traerlos de regreso y encarcelarlos en Jerusalén. Pero al ir en esa persecución, Dios tenía otro plan para él. Amén. Dios tenía un plan para él. Asimismo, amados hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Cuando el Señor nos llamó a los caminos, a mi esposo y a mí, y yo empecé yendo a la cocina. Yo cocinaba, a los encuentros. Luego los pastores nos dijeron, vamos para que apoyen a la administración. Fuimos, pero yo de ahí no quería salir. Yo decía, no, que aquí en la cocina yo estoy bien. Y yo evitaba ponerme así como estoy ahora. Y mire, Dios tiene un plan y un propósito, y nosotros debemos solamente obedecer, disponernos, amén, y saber a quién servimos. Servimos a un Dios todopoderoso, amén. El Señor le dice a Ananías que vaya a la casa de Judas, a quien iba a encontrar a Saulo. Vemos que aquí Ananías no quiso ir donde estaba Saulo, amén, porque él sabía cómo maltrataba a sus hermanos en Cristo Jesús. Ananías no quiso ir, pero ¿qué hizo? Obedeció, porque sabía a quién servía, a nuestro Señor Todopoderoso, amén. Asimismo, hoy en día, amados hermanos, puede que nos encontremos luchando con algo que pues nos incomoda, o no queremos obedecer lo que Dios nos manda en la palabra de Dios. Puede que nos encontremos luchando. Él nos dice, ve, y nosotros nos hacemos de oídos sordos. Ve por aquí, nos vamos por el otro lado. Sigue adelante, nosotros nos detenemos. Entonces nosotros no debemos limitarnos, amén. Si el Señor nos dice, el Señor nos está llamando, amados hermanos, a evangelizar, a testificar del amor de Dios. Nos está llamando los viernes, y es triste, ¿verdad? Cuando la gente no se congrega, no se conecta estando en casa. ¿Qué más comodidad el Señor nos da? Estando en casa, calientitos, ponemos el teléfono y podemos escuchar la palabra de Dios. Amén. Debemos ser obedientes. El Señor nos está llamando a tal hora, estén ahí los domingos. ¿A qué hora venimos? ¿A qué hora venimos, amados hermanos? Nosotros salimos de la calle y, como le digo, todos tenemos el mismo tiempo, solamente nos falta la organización. Y nosotros salimos de casa también, últimamente, pues ya casi justos que llegamos a las 10:30. Y le digo a mi esposo, vamos a salir antes, que yo también quiero saludar a los hermanos de la alabanza. Y claro, cuando yo vengo, pues venimos, el rápido se pasa saludando, y pues yo me pongo a hacer lo que tengo que hacer, y ya no me da tiempo porque están ensayando. Pero el Señor también me estaba hablando que debe ser como antes, llegar antes, que a las 10:15 ya aquí. Amén. O sea que no solo es para ustedes, sino es para mí también, para nosotros poder aplicar la palabra de Dios. El Señor nos está llamando que nos anotemos a los cursos, a la escuela bíblica, pero debemos ser obedientes, que no esté el líder, que no estén los pastores detrás. Mira, tienes que hacerte anotar. No, tiene que salir de nuestro corazón, para que así podamos. El beneficio es para nosotros, amados hermanos. No es para el líder, no es para los pastores, es para nosotros mismos, poder desempeñarnos el día a día. Amén. Y como primer punto, tengo 2 horas para predicar. No, mentira, broma. Y como primer punto,
El primer punto es: somos instrumentos en las manos de Dios. Que esa es la base principal, que somos instrumentos en las manos de Dios. En el versículo 15 nos dice: después que se haya Saulo convertido al Señor, haya tenido ese encuentro verdadero con el Señor, dice en el versículo 15: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, amén, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndole sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Y el versículo 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Aquí vemos que Dios usó a Ananías como ese instrumento para que vaya. Cuán importante, amados hermanos, es la obediencia, disponer nuestro corazón, porque por nosotros mismos no vamos a poder. La obediencia, el viernes predicaban nuestros hermanos que somos, ¿cómo fue el título, lo que ellos nos predicaron? Que salgamos de la zona de confort. Y todos nos gusta estar a gustito, tranquilamente, pero el Señor nos quiere sacar de ese sitio. ¿Para qué? Para que le sirvamos a nuestro Señor, porque para eso hemos sido llamados. Amén. Y vemos aquí que Ananías fue un instrumento útil en las manos del Señor. Y Pablo, el apóstol Pablo, que en esa época pues era Saulo, cobró la vista, y no solamente eso, sino que fue lleno del Espíritu Santo. Dios hace la obra perfecta, amén, en cada uno de nosotros. Si usted está diciendo, dele la gloria a Dios, dele un fuerte aplauso para el Señor, amén. Si usted está diciendo, no, que todavía me falta a mí, no, que eso no es para mí, Dios hace la obra completa. Espere el tiempo de Dios, amén. Porque aquí vemos que no solo Saulo fue abierto los ojos, sino que fue lleno del Espíritu Santo. Y lo que más me impresiona aquí, que Ananías fue con ese corazón humilde de amor, porque él no quería ir. O sea que imagínese que usted le diga, el Señor le ponga en su corazón: ve y habla a tal persona. Y nosotros ahí luchando que no limitamos. Debemos ir porque él obedeció. Y no solamente le dice, pues le hubiera dicho: ven que voy a orar por ti y que te sanes. No, él le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado, porque él sabía a quién servía, a quién le había llamado. Amén. Dios usó ese instrumento en las manos de él, y asimismo Dios ha usado instrumentos en sus manos para que nosotros nos hablen la palabra de Dios, para que nosotros podamos llegar donde estamos. Dios usó esos instrumentos de amor, de misericordia para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ver el poder de Dios. Amén. Para que podamos ver el cómo éramos antes y cómo somos ahora. Si antes escuchaba música que no me edificaba, que no era bien para mí, ahora, ¿qué hago? Alabo a mi Señor. Alabo y bendigo el nombre de nuestro Señor Jesús, porque para eso hemos sido llamados también, para adorar y bendecir su santo nombre. Amén. Si antes caminaba sin dirección, sin rumbo, sin saber a dónde ir, pero el Señor ahora nos ha llamado con una dirección, direccionándonos bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Bajo la guía de nuestro Señor Todopoderoso. El Señor nos ha llamado para que andemos protegidos bajo su cobertura. Amén. Él antes tenía malas amistades que no edificaban mi vida,
malas amistades que no eran bien para mí, pero ahora que tengo buenas amistades, la familia en Cristo Jesús, para aconsejarnos mutuamente, para edificarnos mutuamente. Para eso el Señor nos ha llamado, para que vivamos bien, en paz y tranquilos. Amén. Si antes tenía un corazón duro, un corazón sin sentimientos, un corazón herido, el Señor nos ha llamado para que aprendamos a perdonar y a ser perdonados. Amén. Para eso el Señor nos ha llamado. También el Señor nos ha llamado. Antes no teníamos esa comunión con Él, pero ahora tenemos esa comunión directa con el Padre, a través de la oración, a través de ese tiempo a solas que tiene usted con el Padre. Así es que el Señor nos ha llamado con un propósito, amén. Y así como llamó a Pablo, también nos ha llamado. Y somos esos vasos con propósito, amén. Somos vasos escogidos, útiles para el Señor, dispuestos para la obra del Señor. Solo está en nosotros, amados hermanos, solo en nosotros. Porque Dios ya tiene planeado todo lo que tiene que hacer con nosotros, pero está que nosotros nos dispongamos, amén. Y un vaso de honra para el Señor tiene ciertas características. Ese vaso de honra debe ser humilde y humillarse ante el Señor, amén. Reconocer que dependemos de las manos de Dios, así como creo que el hermano Hugo nos dijo que primero el hermano Efraín también. O sea que el Señor nos está hablando en todo momento. No nos hemos conversado para decir esto. Es el Señor que pone en nuestros corazones para que podamos transmitir a nuestros hermanos. Amén. O sea que debemos reconocer, es un vaso de honra, reconoce que reconoce que no es nada sin su Creador. Amén. Reconoce que no es nada sin su Creador. Amén. Aquí, al igual nosotros queremos que Dios quiere que seamos esos vasos de honra. Amén. Somos vasos de barro, frágiles, débiles, que si nos caemos, nos rompemos fácilmente. Pero ahí está nuestro moldeador, nuestro creador, que nos levanta. Amén. Amén, gloria a Dios. Que nos levanta para que nosotros podamos vivir tranquilamente. Y nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. O sea que dependemos de Dios. Todo es de Dios y para Dios. Amén. Amén, aleluya. Dios ha depositado un tesoro valioso dentro de nuestro corazón. Dios ha depositado el poder, el fuego, para que nosotros podamos transmitir a los que no conocen. Yo quiero, con el permiso de nuestras hermanas que hemos estado ayer evangelizando, quiero testificar. Ellos fueron a una boca de metro y nosotros al otro lado. Y nosotros dábamos los papeles, los folletitos, y no se paraba nadie. Y nosotros regresamos a ver al otro lado, y las hermanas delante de Dios, le digo, hacían fila para coger la nota, abrazándolas, orando por ellas. Y nosotros, vamos para ayudarles. Le digo a Luis, vamos para ayudarles. Dice Luis, no, ellas están ahí, nosotros acá oremos por ellas. Y vemos cómo Dios, y ellas se ganaron las almas. Nosotros solo los folletos. Y ahí dice mi esposo, el Señor dice su palabra, que Él da diferentes dones. A unos dones de evangelistas, otros dones de maestros. Entonces vemos cómo Dios se mueve. Y eso quería compartirles. Perdón, mis hermanas, que ya me adelanté. Entonces vemos que esos vasos, somos esos vasos de honra, y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, amén. Y Dios nos ha diseñado con un propósito, los que debemos ser esos vasos de honra. Usted cuando coge un vaso, no lo coge sucio, lo coge limpio para poner agua y beber y saciar su sed. Entonces así mismo Dios nos ha cogido, nos ha limpiado, nos ha quitado todo lo que nos impedía ser útiles en sus manos, y para que nosotros podamos ser
esos vasos de honra, esos vasos útiles en sus manos. Amén. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan que nuestro Señor Jesucristo se levantó y dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Creemos en el Señor, creemos que somos esos vasos, pero debemos dejarnos usar, tener esa identidad que debemos ser, tenemos que tener esa identidad que Dios nos ha llamado con un propósito, hijos, servidores del mismo Dios. Amén. Y segundo punto es: testifica lo que Cristo ha hecho en ti. Testifica lo que ha hecho en tu vida nuestro Señor Jesús. Amén. Saulo de perseguir y odiar a los cristianos, pasó a ser un gran siervo de Dios. Si leemos en las cartas, encontramos cómo él era y cómo Dios lo usaba, y no le importaba si lo arrastraban, lo apedreaban, lo querían matar. Él era un siervo fiel de Dios. Amén. Podemos ver en las cartas en las epístolas de la carta que él escribe, el apóstol Pablo, y se identifica como siervo de Dios, se identifica como ministro de Dios. Amén. Y vemos en el versículo 20, nos dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Vemos aquí que, amados hermanos, los creyentes sabían cómo era Saulo, pero él había tenido ese verdadero encuentro con el Señor, y lo criticaban, murmuraban, pero él no se detuvo. Él testificó lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Porque el ser humano, amados hermanos, estamos prontos. ¿Para qué? Para calificar, para criticar a la gente, y no nos damos la oportunidad de conocer a la otra persona. Debemos nosotros tener ese ejemplo como Dios hizo aquí, y nosotros seguir ese ejemplo. No criticar, no calificar a la ligera, sino darnos a conocer. Amén. Y el versículo 20 nos dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí vemos que él se esforzaba, no le importaba lo que decían, lo que lo criticaban, se esforzaba. Amén. Sí, el versículo 22. Amén. Amados, Saulo no le importó que lo criticaran, no le importó lo que decían de su vida. Saulo se esforzaba más para demostrar quién era y cómo Dios había cambiado su vida, cómo Dios había transformado su vida. Amén. Cómo Dios había abierto sus ojos. Él se maravillaba en contar cómo Dios había hecho, cómo Dios había obrado en su vida. Amén. Amados hermanos, debemos testificar lo que Dios hace en nuestra vida. Todos los que estamos aquí tenemos un gran testimonio, y debemos eso transmitir a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia mismo, a testificar de nuestros hijos, cómo Dios obra en nuestros hijos. Amén. Como hemos sido antes y cómo somos ahora. Esforcémonos así como el apóstol Pablo, y confundamos al enemigo, porque el enemigo lo que quiere es cerrarte la boca, limitarte, pero no, debemos esforzarnos. Amén. Testifica lo que Cristo ha hecho en ti. Amén. Testifica lo que Cristo ha hecho en tu vida, lo que está haciendo y lo que está por hacer. Amén. Yo les quiero compartir un testimonio pequeño. Bueno, pequeño, es poderoso. Es poderoso, es cortito pero poderoso. Es poderoso porque yo limpio 2 casas a la semana, y una de ellas, pues la señora tuvo cáncer de mama, y a la vez tuvo un tumor en la cabeza. Y yo pedí oración en el grupo de intercesión. Habíamos estado orando por ella, y siempre cuando llegaba, pues ya ella estaba triste, afligida,
era normal por lo que estaba pasando y sin conocer de Dios. Entonces yo siempre cuando iba ahí le decía al Señor, usa mi vida, Señor. Y cuando llego un día de esos, le encuentro ella que estaba hablando por teléfono, lloraba, se reía, lloraba, se reía. Y yo decía, esta es mi oportunidad. Cuando estaba así, pues sensible, nosotros aprovechamos ahí para hablarles del amor de Cristo, ¿verdad? Y cuando ya terminó pues de hablar, y pues yo me acerqué y le dije, yo no he podido evitar cómo te estás sintiendo, escuchando, pero yo quiero orar por ti. ¿Me permites orar por ti? Dijo, vale, sí. Y lloré por ella y le di un abrazo. Y ella más, yo la abrazaba y ella más me abrazaba. Y el Señor puso en mi corazón que ore por ella. Y sentí como Dios me estaba usando para que le dé ese abrazo, porque ella necesitaba ese abrazo de que podía confiar en Dios, ese abrazo de que sí se puede, que tenga fe en el Señor. Y yo me he dado cuenta que a partir de ese día ya no la veo así como la veía, triste, afligida. Ahora está sonriente, contenta, ya puede conducir. No podía conducir porque del cerebro le quedó algo en el pie mal, que no podía poner el pedal, pero Dios la sanó. Aunque ella no quiera reconocer, yo sé que Dios la sanó, porque creemos a un Dios todopoderoso. Amén. Así es que debemos testificar, amados hermanos. Tenemos mucho por testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo Dios usa nuestras vidas. Y en el versículo 23 dice, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus enseñanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. El testimonio y la prédica de Saulo se hacía cada vez más poderosa, porque no había quien lo detenga. Y los judíos querían matarlo. Amén. Amados, puede que por causa de tu testimonio mucha gente se vuelva en contra de ti, pero eso que no te detenga. Sigue adelante, porque Dios quiere usar tu vida. Amén. No te detengas y testifica lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Y en el versículo 25 dice, entonces los discípulos tomándole de noche y bajaron por el muro descolgándole en una cesta. Llegó a los oídos de Saulo que querían matarlo, pero ahí vemos el cuidado y la protección de Dios. Vemos ahí cómo Dios lo protegió. Asimismo nosotros puede que como les digo, puede que tal vez el Señor nos vaya a pasar algo, pero tenemos la protección de Dios. Estamos bajo la cobertura de Dios, porque hemos sido llamados con un propósito. Amén. Dios les dio sabiduría a los discípulos para que lo puedan descolgar de ese edificio, lo puedan sacar de ahí, porque esa era la única salida, esa era la única vía de escape que él tenía. Por la puerta no podía salir porque lo estaban esperando para matarlo. Entonces vemos ahí que Dios le dio sabiduría a los discípulos. Amén. Y al igual nosotros, amados hermanos, debemos confiar en el Señor. Aunque a veces nos sintamos en un callejón sin salida, no tenemos ningún recurso, veamos lo imposible, debemos confiar en el Señor, que para Dios nada es imposible. Amén. Su palabra, si así lo dice, así es. Amén. Si Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Solamente debemos esperar en el tiempo de Dios. Con paciencia, esperar el tiempo de Dios. Amén. Dios siempre nos va a dar una salida. Dios siempre nos provee de todo lo que necesitemos. Dios siempre nos va a dar una vía de escape para que nosotros podamos salir victoriosos. Amén. Para que nosotros podamos salir con la gloria de Dios. Amén. Y el tercer punto, el último, es que tu pasado no te detenga. Amén. Que tu pasado no te detenga. Testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Y en el versículo 26 nos dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo.
no creyendo que fuese discípulo. Entonces, el versículo 27, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaban con los griegos, pero estos procuraban matarle. Aquí vemos que los judíos, los griegos, por donde iba, él querían matarlo, porque él tenía ese mal testimonio que no creían que Dios había obrado en su vida. Amén. Y al igual Saulo no le importó seguir adelante. Él tuvo ese verdadero encuentro con el Señor. Amén. Es difícil, amados hermanos, deshacerse de una mala reputación. Y Saulo tenía eso entre los cristianos. Él no lo querían, lo odiaban. Pero vemos ahí cómo Dios usó ese instrumento que es Bernabé. Vemos que Bernabé fue usado por el Señor. Bernabé sirvió como puente entre Saulo y los apóstoles para que Saulo fuese aceptado entre los discípulos. Amén. Vemos ahí que el apóstol Bernabé fue ese puente para que pueda ser aceptado el apóstol Pablo. Amén. Así como Saulo no le importó que su pasado era terrible, lo que quería era seguir adelante y seguir sirviendo al Dios Todopoderoso. Amén. Él seguía dando a conocer lo que había hecho Dios en su vida, cómo Dios había obrado poderosamente en su vida. Asimismo, amada iglesia, que no te importe tu pasado, que sea más bien para testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu anhelo debe ser seguir sirviendo y seguir testificando lo que Dios ha hecho en tu vida. Que no te detenga nada, que no te detenga, más bien que hables así como el apóstol Pablo dice que hablaba desdonadamente, no le importaba qué es lo que le iban a decir, él solamente quería testificar del amor de Dios. Amén. Vemos el gran ejemplo de Bernabé y debemos tomar nosotros de ese ejemplo de Bernabé, porque muchos creyentes nuevos, sobre todo los que tienen manchada la reputación, necesitan que los animemos, necesitan que los apoyemos, necesitan que estemos ahí a su lado, que les enseñemos, que testifiquemos de los nuevos y como familia que somos, que testifiquemos del amor de Cristo y que les comprendamos. Porque vemos aquí Bernabé, eso fue lo que hizo con Saulo. Entonces, así mismo Dios quiere usarnos como maduros en la fe. Debemos guiar a los pequeñitos en la verdad, apoyarles, ayudarles en lo que se necesite. Amén. Debemos presentarles a otros cristianos maduros en la fe para que les apoyen, para que nos apoyemos mutuamente y seguir adelante. Amén. Amados hermanos, no es solo, eso debería ser cada uno de nosotros, no solo preocuparnos por los nuevos creyentes que pasan a formar parte de la familia en Cristo Jesús. Que la responsabilidad no es solo de los líderes ni de los pastores, sino la responsabilidad es de todos, porque para eso estamos siendo instruidos en la palabra de Dios, para que nosotros podamos tener amor, misericordia, compasión con los demás, así como a nosotros nos han tenido. Amén. Así es que tu pasado no te detenga. Testifica lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Porque todos hemos tenido un encuentro con Dios. Todos hemos recibido a nuestro Señor como Señor y Salvador, para que nosotros podamos ser esos servidores fieles al Señor. Amén. Así es que este es el mensaje que les traigo hoy, la prédica.